He aquí la historia de un hombre que escuchó el llamado de Dios y dedicó su vida a servirle. Este no es solo un relato, es la crónica de un alma. Acompáñame en este viaje a través de los recuerdos que despiertan gratitud, alegría, esperanza y sobre todo, fe. Esta es la historia de una vida consagrada al servicio de Dios y de su pueblo. Hoy nos despedimos de un líder carismático, un pastor que caminó junto a su rebaño con ternura, fe y valentía hasta el último suspiro. Hoy, el mundo despide a un hombre de Dios. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Un pastor que caminó con su pueblo con ternura, fe y valentía hasta el último suspiro. Despedida de un gigante. Nació en 1936 en un barrio sencillo de Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos. Entre calles polvorientas y corazones humildes, sintió desde pequeño que su camino no era como el de los demás. Jugaba, sí, pero también escuchaba. Observaba. Dios ya le hablaba en el silencio. A los 11 años, mientras rezaba, escuchó estas palabras: después de ti, Dios te dará otra vida mejor. Y así fue. Su camino transcedió lo terrenal. Dejó la pelota en el barro y tomó el balón del cielo. Abandonó una prometedora carrera y una vida normal para abrazar lo eterno. Un joven Jorge ingresó al seminario. Dudas, soledades, pruebas. Lo encontraron, le tocaron, lo desafiaron, pero jamás dejó de amar. Fue sacerdote, luego obispo, cardenal y siempre siervo. El 13 de marzo de 2013 el mundo contuvo el aliento. Habemus Papam, un papa del fin del mundo, como él mismo dijo. Eligió llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís, el pobre es tuyo. Y desde ese día eligió caminar con los pobres, llorar con los heridos, reír con los niños y abrazar al mundo entero. No gritó, susurró con el alma. La fe se transmite por atracción, no imposición. Viajes, gestos, encuentros. Un puente entre religiones, entre razas, entre corazones rotos. Un testimonio viviente de misericordia. Dios no se cansa de perdonar, decía, y lo demostraba, en cada sonrisa, en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada corazón que cree. Recordó al mundo que Dios no se esconde en el poder, sino en el abrazo. Yo solo soy un pecador que ha sido llevado lejos y me arrepiento. Francisco el Humilde se desnudó ante su fe. Su humildad era gigante, pero no ostentó medallas de plata, sino santas canónicas de plomo. Era un espejo de pureza, no de vanidad. Un espejo que reflejaba la esencia del amor, no la imagen de sí mismo. La sencillez era su manto, la sencillez de un hombre que lavaba los pies de los más necesitados, que abrazaba a los leprosos, que compartía el pan del pobre y pescaba con los niños. Un pescador de almas. Un pastor que sabía que Dios estaba en los pequeños, en los humildes, en los olvidados. No os acerquen a Dios con muchas oraciones y discursos. Dios no quiere que hablen mucho. Os basta decirlo. Solo hablemos de verdad. Francisco el Visionario. Vaticana en transición, Iglesia en cambio. Él no temió. Tuvo la valentía de sanar las heridas, de sembrar puentes donde antes había muros. Su fe era profunda, no fundamentalista. Abrazaba el diálogo, no la imposición. Llanto amárico, grito libertador. No a la guerra, sí a la paz. No al odio, sí al amor. No a la indiferencia, sí al encuentro. Hay que ir a los jóvenes donde están. A veces estamos tan preocupados por lo que ellos hacen que no vamos donde están. Es necesario ir a su encuentro, descubrir qué viven, qué piensan, qué sufren. Francisco el profeta. Su voz resonó con fuerza. Advirtió al mundo que se alejaba de Dios. El mal mayor no es la pobreza ni el hambre. El mal mayor es la indiferencia. Defendió al débil, al enfermo, al inmigrante, al obrero. Defendió la vida, el planeta, la familia. Si no defiendes al niño, nadie defenderá tu fe. Francisco el pastor. Tenía un rebaño que amaba, un rebaño que necesitaba guía. Él no les falló. Pastoreó con ternura, sanó con misericordia, guió con sabiduría. Su fe no era de escritorio, sino de campo. El primer cristiano no fue Pablo, fue Pedro. No salió de la cátedra, salió de la pesca. Convocó al apóstol a dejar las redes para seguirlo. El primer milagro de Jesús no fue multiplicar panes, fue pescar. Lo llamó para que supiera que Dios no estaba en las torres, sino en el mar. Francisco, el legado. Hoy su silla está vacía, pero su huella es imborrable. Su legado no terminó.
El Papa Francisco no fue un líder, fue un hermano, un padre, un pastor. Y ahora, una luz que sigue guiando en cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada corazón que cree. Las enseñanzas del Papa Francisco siguen resonando en nuestro canal. Despierta, sueña, descubre. No hay piedad, hay caridad. Si vas a pedir perdón, pide perdón y arrepentite. No andes con tu cabeza en el aire, sino con tus pies en la tierra. Vive en el mundo, participa del mundo. No seas un escapista, acompáñate de todos. Vive el Evangelio y danos testimonio. El Señor te devolverá 1000 veces más. Gracias, Francisco, por recordarnos que Dios no se esconde en el poder, sino en el abrazo. Y en su abrazo, en este canal, encontrarás historias que inspiran, que cuestionan y que enamoran. Nos despedimos con gratitud y amor por un Papa que nos enseñó que Dios está en los pequeños, en los humildes, en los olvidados y sobre todo en el amor. Hasta pronto. Cada persona es un mundo por descubrir. Cada persona es un universo por comprender. Cada persona es un misterio por amar. ¿Qué parte del legado del Papa Francisco tocó tu alma? Déjalo en los comentarios. Comparte este homenaje y sigue este canal si quieres más historias que encienden el corazón.